Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mesa de novedades de Artefacto de Letras. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de tener conmigo a Alejandro Toledo, quien escribe el epílogo de la novela Dublineses, de esta traducción que acaba de publicar Bonilla Artigas Ediciones. Y pues queremos platicar un poco con Alejandro acerca de Dublineses y de James Joyce. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por invitarme. Además aclarando que no es novela de Dublineses, sino es una colección de cuentos, ¿no? Ujú. Perdón, sí, bueno, me emociono. Oye, Sí, cuéntanos por qué la importancia de Dublineses en la literatura y en la literatura mundial, porque por ahí en el epílogo, como bien dices, eh, si mal no me acuerdo, es Humberto Eco el que dice que Dublineses es uno de los libros de cuentos más importantes, y Los Muertos, que es uno de los cuentos, es el cuento más importante no solo de la literatura inglesa, sino de toda la literatura y no solamente del siglo XX. fíjate que anoche estaba viendo la película de Almodóvar que se llama La habitación de al lado, creo. Se trata de una mujer que está en el hospital, que está enferma y en algún momento empieza a nevar. Entonces ella le dice a su amiga, le dice, oye, en momentos así recuerdo el final de Dublineses, el último cuento, y empieza a recitarlo con la lluvia, donde el protagonista habla de la memoria de los vivos y de los muertos, ¿no? Entonces es una curiosa referencia en una película reciente, pero que habla de cómo de pronto Joyce se aparece en todo momento, ¿no? Esta traducción nueva de Bonilla me recuerda un poco la historia también de John Huston, que él decía que en su proceso creativo solía darle una película a los espectadores, o sea, hacer una película comercial y otra como para sí mismo. Y su película final se llama The Dead, los muertos, que es justamente el último relato de Dublineses, ¿no? Entonces, John Huston tenía esa afán, digamos, esa aspiración de hacer una película final que fuera definitiva, ¿no? Que fuera entrañable para él y para los espectadores, y tenía ese proyecto de filmar el último cuento de Dublineses, ¿no? Y lo hizo en condiciones físicas realmente difíciles, en silla de ruedas, con un tanque de oxígeno. Adecuaron un set en California para que fuera la casa esta dublinesa, donde tuviera rampas en las que se pudiera pasear John Huston como director de la película. Le habilitaron un monitor para que siguiera cuadro a cuadro, y es una película como muy, muy hermosa, ¿no? Entonces, bueno, Dublineses tiene dos valores. Primero es el libro con que Joyce inicia su trayecto narrativo, digamos. En algún momento, en 1904, recibe la invitación de un periódico ahí local de escribir relatos sencillos que no le sean de difícil lecturas a los lectores de ese periódico, ¿no? Y escribe dos o tres cuentos, un poco con esa idea, hasta que le dicen que ya no más, ¿no? Entonces, ese es como el inicio del proyecto de Joyce. Él, a partir de esto, se encarrila y sigue haciendo relatos. Mantiene, digamos, esta idea de la sencillez, de que sean relatos eh, simples, digamos, en sus historias, pero a la vez va indagando, digamos, en su objeto de estudio, que serían la gente que habita la ciudad de Dublín, ¿no? Sobre la que tenía él opiniones críticas como muy severas, ¿no? Y así el libro se convierte primero como en una queja, digamos, ¿no? De la forma de ser de la gente en Dublín, de lo que ocasionaba la ciudad en sus habitantes.
Una palabra que está en el primer relato y que se mantiene a lo largo del libro es parálisis. Siempre tiene esta idea de la parálisis, ¿no? La ciudad, digamos, detiene a la gente la inmoviliza, ¿no? Y otra circunstancia también es que hay un concepto muy temprano en la literatura de Joyce que él obtiene un poco de su educación con los jesuitas, que es la palabra epifanía, ¿no? La epifanía en términos religiosos, pues es la revelación de Dios, ¿no? Y para Joyce viene a significar la revelación de algo que ocurre en el día, ¿no? Un momento en que las cosas se iluminan, algo estalla en la realidad y descubres en un instante algo que puede ser que brille, ¿no? Que te diga algo que te asombre, digamos, ¿no? Entonces, esas son dos palabras muy importantes en el proyecto de Dublineses, ¿no? Por un lado, parálisis, el efecto que le ocasionaba para Joyce la ciudad a sus habitantes, y por otro lado, la idea de la epifanía de las grandes revelaciones, ¿no? Entonces, para entender cada cuento hay que tener un poco presentes estos dos conceptos que están a lo largo del libro, ¿no? Y el proyecto, bueno, Joyce escribe los libros cuando está en Dublín, escribe Dublineses cuando está en Dublín, y luego se va, empieza su aventura europea, y los textos finales los escribe ya en el exilio, ¿no? Con cierta distancia, ¿no? Decide dividir el libro en cuatro secciones. La primera es sobre la infancia, la segunda es la adolescencia, la juventud, la tercera es como la vida adulta, y la última es como la vida social en Dublín, ¿no? Hace primeras versiones del libro que son aceptadas y luego rechazadas por editores. Tiene muchos problemas para la publicación del libro. Hay incluso una edición que es destruida por ahí. Se le acusa de ser como demasiado realista, de mencionar los nombres de sitios reales, concretos, de ciertas, no sé, frases polémicas en contra del, de la corona británica, ¿no? Había una ley en ese entonces que después se le va a aplicar al Ulises también, según la cual el editor era el primer censor, era el responsable de lo que publicaba, y de encontrarse algo que enojara, digamos, ¿no? Que molestara, el editor iba a ir a dar a la cárcel, ¿no? O iba a tener algún proceso judicial. Entonces, los editores se cuidaban de no ofender, y los primeros editores de dublineses empezaron a mandar correos a Joyce para que aligerara el relato, para que cambiara cosas, etcétera, que creó una historia que es como muy larga, ¿no? En cuanto a los cuentos, pero que a la vez fue haciendo que el libro se enriqueciera, porque siguió escribiendo relatos y terminó haciendo ese último cuento, que es el más largo de la serie, que se llama Los Muertos, ¿no? The Dead, yo digo que es una especie de pequeño Ulises, ¿no? Es ya un anuncio de su novela más importante, que es Ulises, ¿no? Y creo también que el libro se vuelve completo, el libro de Dublineses se vuelve como una especie de maqueta primera de lo que va a ser Ulises, ¿no? Ahí ya está la idea de muchos personajes, incluso de los relatos, van a reaparecer en esa gran novela, ¿no? Entonces, es un libro en el que Joyce aprende a escribir, sin duda. Lo hace a partir de como de los instrumentos más simples, digamos, ¿no? Contar pequeñas historias, pero finalmente se trata de un ahondamiento y de una primera incursión que va a anunciar cosas que estaban ahí cocinándose, ¿no? Incluso él planea un relato que se iba a llamar Ulises,
que trataba de un personaje ahí de la ciudad, que era un judío que era como, había pocos judíos en ese momento en Dublín. Entonces era un judío que era como muy señalado porque su esposa le ponía los cuernos, ¿no? Hay incluso una anécdota de que en algún momento Joyce, en el parque, molesta a una mujer, no sé, que se le acerca y algo le dice, y luego unos marineros, pues, que observan la escena, defienden a la dama, y entonces ahí aparece este hombre judío que se conocían de vista, y ayuda a Joyce a salir del problema, y lo acompaña a su casa, ¿no? Ese personaje se transformará en Ulises, en el protagonista de la gran novela de Joyce, que se llama Leopold Bloom, ¿no? Entonces, Ulises, la misma novela de Joyce, nace como un cuento de dublineses, ¿no? Estaba, en algún momento Joyce le escribió una carta a su hermano Stanislaus, le dice que va a escribir un cuento que se llama Ulises, que va a tratar de ese personaje que ellos conocieron, ¿no? Bueno, la respuesta fue hacia muchos lados. El libro, Dublineses es un libro muy valorado. Se convirtió como en un modelo de cómo armar un cuentario, una colección moderna, ¿no? Esta estructura de la infancia, de la adolescencia, de la vida adulta, de la vida social, fue, digamos, un ejemplo para muchos escritores. Yo siento que incluso un libro como El Llano en Llamas, que empieza con relatos de la infancia, tiene un poco ese modelo de dublineses, ¿no? Y el libro tendrá esas dos características. Por un lado, ser importante para Joyce como un aprendizaje que lo va a llevar a su novela más importante, y por otro lado, convertirse como en el gran modelo del libro moderno de relatos, ¿no? En una nueva, digamos, literatura en la que el texto no depende de una sorpresa que tenga el relato, sino de una revelación que ocurre en el mismo cuento, y que te diga algo de la sociedad que está retratando, ¿no? ¿Y qué me puedes decir, Alejandro, de la edición de Bonilla Artigas de Dublineses? Bueno, hay una historia interesante en las traducciones de dublineses. En un tiempo había una sola, que era la de Guillermo Cabrera Infante, que era curiosamente una traducción un poco cubana, digamos, como habanera. De pronto había expresiones como, oye chico, que sonaban extrañas en un texto de Joyce, pero que tenía también digamos, sus descubrimientos, ¿no? Gabriel Infante juega con las palabras, ¿no? Tiene claras raíces joycianas, y entonces aquí su primer tributo fue traducir dublineses, ¿no? Después aparecieron traducciones en España y en Argentina, en algunos casos con el título Gente de Dublín, no dublineses, sino Gente de Dublín. Hubo entre traductores hay un extraño pique entre los argentinos y los españoles, que son dos escuelas interesantes de la traducción literaria. Y en los últimos tiempos se empezó a ver, ya yo creo que me parece que se liberaron los derechos de dublineses, y empezó a haber más traducciones, algunas de ellas incluso colectivas. Yo tengo por ahí una edición peruana donde cada uno de los traductores asume uno de los relatos. En México se hizo en la colección Estos Clásicos de la UNAM también una traducción similar con especialistas de la Universidad Nacional. Y entonces se convirtió como en un propósito, digamos, ¿no? De los traductores recientes, el poder traducir el libro, y a la vez entenderlo, ¿no? Te decía yo que
la historia de John Huston y su afán de terminar, de cerrar su carrera cinematográfica con Los Muertos, basada en el último relato de Dublineses, me recuerda lo que hizo Eduardo Gasca, ¿no? Que yo conocí la historia sin, recientemente, digamos, ¿no? Hace unos años, el editor de Bonilla eh, me contactó para decirme que alguien les había propuesto una traducción de Dublineses y que si podía yo revisarla y ver si se trataba de un trabajo serio, ¿no? No me dio más datos que eso, sí me mandó un primer montaje del libro, ¿no? Entonces yo al revisarlo vi que sí, que era hecho por alguien que conocía el inglés y que había tomado ciertas decisiones en la traducción. No, ignoraba yo la nacionalidad, que es venezolano Eduardo Gasca, ¿no? Y entonces digamos que di mi valoración positiva para que el proyecto saliera. Entonces entiendo que después de eso se siguió trabajando en la traducción, se consiguió a Rodolfo Arana para que hiciera las ilustraciones. Yo propuse un texto que aparece a manera de epílogo y finalmente se conjuntó meses antes de que muriera Eduardo Gasca. Creo que él logró ver el libro, se presentó en la feria de Guadalajara y supongo que quedó como contento por ese trabajo final suyo, ¿no? Digamos que es una edición realmente como muy bien presentada, con buen papel, con grandes ilustraciones y con una traducción interesante, ¿no? Ujú. Entonces es un trabajo final, digamos, ese es como el último suspiro de Buñuel, ¿no? Es como Los Muertos de John Huston, es la idea de hacer algo al final de la vida que te satisfaga, digamos, que te entusiasme y que cierre todos tus ciclos, ¿no? Lo hizo John Huston con esa película, que para mí es una película hermosísima, que es tan hermosa la película como el relato de Joyce, ¿no? Y pues yo creo que Eduardo Gasca habrá muerto feliz, digamos, en cierta manera, porque se dedicó a esto, que no sé si qué enfermedad tenía o si era solamente la vejez, pero se dedicó a ello así como tratando de sacarlo antes de colgar digamos, la pluma, y finalmente resultó, ¿no? Además es curiosa la triangulación creo que se dio ahí un intermediario entre Venezuela, Michoacán y Ciudad de México, por lo que se fue armando este volumen, y luego fue como buena la decisión de contactar a Rodolfo Arana y proponerle estas ilustraciones, ¿no? Ujú. En lo general, tenemos la idea o se hace la leyenda negra de que Joyce es difícil de leer, que Joyce es esto complicado y entonces ¿por qué leer Dublineses que como tú dices, no es el Finnegan's Wake, no es Ulises, pero el nombre de Joyce espanta a muchos? Sí, me ha ocurrido, ¿no? Yo he organizado muchos cursos de lectura del Ulises y me he dado cuenta de que en grupo se lee mejor, de que son como grupos de apoyo, digamos, ¿no? Entre varios, nos vamos empujando y terminamos la novela, ¿no? Pero la primera recomendación que les doy yo para leer Ulises es irse a Dublineses, ¿no? Tengo una especie de metáfora de que de, en cuanto a la escritura de Joyce, que es la del clavadista. No sé si tú has visto que en las competiciones de clavados, la primera ejecución suele ser la más sencilla, Ujú. la más simple, y después se va aumentando el grado de dificultad, ¿no? Como conforme avanza la competencia, el clavado más difícil es el último, ¿no? Y Joyce un poco procede de esta manera en su escritura.
su primera incursión fueron estos relatos de dublineses. Después ofrece un clavado, digamos, como ya más perfeccionado, que es Retrato del artista adolescente. Después hace una de sus ejecuciones magistrales con Ulises. Y después termina con un clavado imposible, que es Finnegan's Wake, que es que prácticamente subir desde la alberca y llegar a la plataforma, ¿no? Un clavado inverso, digamos, ¿no? Al revés, que eso es el en Finnegan's Way, ¿no? Entonces, este, la importancia de leer Dublineses es que es el comienzo del camino para entender a Joyce, ¿no? Y insisto, como una especie de primera maqueta de lo que va a ser Ulises. Como que ahí ya logró, digamos, crear un universo de personajes alrededor de su ciudad. Y en principio, digamos, se trataba de acusar a los otros, ¿no? De no señalarlos. Hay cuentos sobre su papá, digamos, hay un cuento sobre su papá que era un borracho simpático, un hombre que de buena, pues digamos, posición social que fue cayendo por el alcoholismo y por muchas malas decisiones. Hay un cuento dedicado al hermano Stanislaus, que era un personaje como muy rígido, ¿no? Hay otro que parece estar basado en una historia de su hermana, el cuento Evelyn, que trata de una mujer que recibe la oferta de salir de la isla y de irse a Buenos Aires, dice el relato, y que se paraliza precisamente en el barandal, digamos, al momento de abordar el tren, el barco que la va a llevar a otro puerto donde van a tomar aquel gran barco para irse a Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay mucho del entorno familiar de Joyce y de gente que él conoció, pero el relato final de algún modo ya lo inmiscuye, ¿no? Entonces, esta idea de ver a los otros críticamente se convierte también en un verse a sí mismo críticamente, y el relato final tiene que ver con él, con Joyce y con Nora Barnacle, a la que él conoció en 1904 cuando empieza a escribir los relatos de Dublineses, y con la que se va a casar más tarde en, en París, ¿no? Entonces, el cuento último es esto, es un pequeño Ulises, si lo entendemos, si queremos verlo así. Recuerdo mucho una conferencia de Cortázar donde él decía que cuando escribió El Perseguidor, descubrió muchas cosas de lo que él quería hacer en esa especie de jazz literario que practicaba Julio Cortázar. Entonces decía que El Perseguidor era una prerrayuela o una rayuelita. Y yo creo que Los Muertos, el último cuento de Dublineses, es un pre-Ulises, porque es el relato de unas horas, digamos, en una cena en Dublín. Posiblemente es el día de la Epifanía, el día de los Reyes Magos, creo que es el 6 de enero. John Huston pone la fecha al principio de la película, 6 de enero de 1904. Y son unas horas en una casa. Hay una reunión a la que acuden muchos personajes que son representativos, digamos, de la sociedad dublinesa, ¿no? Y están retratados todos ellos en esa convivencia que tienen en esa casa ese día en el que va a nevar, ¿no? Y a la vez hay como dos revelaciones finales. Entre las varias revelaciones que tiene ese cuento, hay dos revelaciones finales, una del esposo y otro bueno, la primera de la esposa y la segunda del marido, que es precisamente esa última, la que citan ahora en la película de Pedro Almodóvar, que son una maravilla, ¿no? Como un retrato de lo cotidiano escrito con sencillez, con diálogos triviales, te puede producir esta idea como de una melodía literaria, digamos, que está transcurriendo en el relato y que finalmente, y que te lleva a dos momentos así como de
de gran asombro, digamos, ¿no? Por descubrir cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, yo digo que Joyce no es complicado si se le lee del modo correcto, es decir, empezando con Dublineses, después ir hacia Retrato del artista adolescente, llegar a Ulises. Si tienes ese camino, lo vas a entender perfectamente. El retrato del artista adolescente trata de Stephen Dedalus, que es un alter ego de Joyce. Él muchos de los cuentos de Dublineses los firmó como ese Dedalus. Él se hacía llamar Stephen Dedalus. Y entonces, para llegar ahí, digamos, hay que cubrir esas tres etapas. Y ya después, bueno, la última etapa, quizá la más difícil sería la de leer Finnegan's Wake, ¿no? Ahora ya hay por lo menos una traducción completa al español publicada en Argentina, pero también se puede intentar leerlo en inglés porque Finnegan's Wake más que una novela es como una especie de partitura que se puede leer en voz alta y que se percibe, se siente por su musicalidad, ¿no? Por sus juegos de palabras, por sus ritmos. Es algo que se puede leer más bien para disfrutar el oído, digamos, ¿no? La danza de las palabras que para entender de qué trata. Alejandro, ¿algo más que quieras agregar? No, pues bueno, estoy muy contento por esta edición. Creo que una edición de Dublinés como muy digna como muy recomendable, como muy presumible también, ¿no? Creo que se conjuntaron así como muchas voluntades para lograrla. Y me parece como triste que el traductor ya no nos acompañe, ya no esté con nosotros, pero a la vez veo que se trató de como de un último gesto, digamos, del que salió como victorioso, ¿no? Quiso traducir a Joyce, fue muy concienzudo, entendió muchas de las sutilezas que hay en el libro, lo comprendió, lo entendió y creo que nos deja como una buena experiencia literaria, ¿no? Entonces, realmente es un libro que yo aprecio en mi colección de libros joycianos, lo tengo así como, le tengo como mucho cariño y espero que tenga una buena experiencia literaria, una buena reacción con los lectores, ¿no? Alejandro, ¿dónde te encuentra la gente en redes sociales? Pues estoy en lo que era Twitter, en X, como @ToledoBloom. Estoy en Facebook también y tengo un blog que se llama alejandrotoledo.blogspot.com.mx, ¿no? Entonces ahí es donde subo mis artículos literarios, mis crónicas. Muchísimas gracias, Alejandro, por haber compartido estos minutos con nosotros para hablar de la edición de Dublineses de Bonilla Artigas. Yo soy Armando Enríquez y a mí me encuentran en Twitter, porque yo sí me niego a decirle de la otra manera, como @cernícalo. Y les recuerdo que en todas las plataformas pueden encontrar a Artefacto de Letras. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima vez aquí en la mesa de novedades. No sin antes recordarles que vayan a la página de Artefacto de Letra y vean la promoción que tenemos para que puedan hacerse de un ejemplar gratuito de Dublineses. Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, hermano, que estés muy bien.